Diálogo abierto y esta vez, como anunciado, nuevamente poniendo el tema en agenda. 2020 ha sido declarado el año de la universalización de la salud en el Perú. ¿Cuáles son los retos y desafíos? Y esta vez corresponde tratar este tema con e-salud, con retos y desafíos para poder alcanzar una cobertura con calidad. Como invitada especial, como ha sido anunciado, tendremos la presencia de la doctora Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud. Y también ya nos acompaña en el set nuestro querido padre Gastón Garatea, quien es miembro directivo del grupo de esta iniciativa ciudadana de inversión en la infancia. Buenas tardes, padre, gusto de tenerlo. Buenas tardes, gusto de estar aquí también. Bien, entonces ya estamos esperando en el tema. Yo, para iniciar, quiero agradecer que está nuevamente Canal 18.1 de señal abierta de UCI Noticias, con quien estamos transmitiendo, y a través de UCI Noticias estamos llegando con Canal 1 de Win TV, estamos con Canal 516 de Claro, estamos transmitiendo con Canal 15 de Vez Cable y en simultáneo con Canal 715 de Cable Más, aparte de redes regionales en provincias que realmente nos están atendiendo en los diferentes lugares. En este momento, pues gracias al trabajo que venimos desarrollando con ellos, también estamos transmitiendo en directo por nuestra plataforma de Facebook y nuestra plataforma de inversión en la infancia y Salgalú Televisión. Entonces, sin más, ya estamos realmente de vuelta, y antes de empezar con el tema del programa en general, quiero compartirles la noticia. Estuvimos en la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, donde mediante cada gobernador regional eligió pues al señor Servando García Correa, gobernador de Piura, pues como presidente para el periodo 2020 y 2021 y a su nueva directiva. Entonces vamos a ver el video y luego el comentario del padre Gastón Garatea. Adelante, por favor, Jimmy. Para nosotros la primera infancia como consejo directivo será una prioridad. Se ha tocado un tema importante sobre la descentralización, y cuando hablamos de descentralización también hablamos de descentralizar los programas y sobre todo hacer un análisis exhaustivo qué es lo que se está haciendo en cada uno de los programas que están orientados a reducir la anemia. Si bien es cierto en el país, y tenemos que felicitarnos por ella, solamente 2 regiones no han cubierto sus metas en mejorar sus estándares o sus indicadores de anemia. Sin embargo, creo yo que la tarea es, como Consejo Directivo y como Asamblea de Gobiernos Regionales, es de que los programas que están a través de los ministerios, los alcaldes y los gobiernos regionales tienen que ser los principales actores del monitoreo y seguimiento de estos programas. Y que esto no genere ningún tipo de malestar, sino lo único que generaría o debe generar es el compromiso de todos los ciudadanos y de las autoridades prioritariamente en que se cumpla todo lo que indican los programas, para así cerrar un año 2020 realmente con los indicadores superados, mejorados, y si bien es cierto estoy contento, pero yo creo que en diciembre del 2020 estaríamos mucho mejor. Nosotros hablamos de 2 puntos importantes, uno que fue el tema de descentralización, que tenemos que impulsarlo y seguirlo impulsando, y también de igual manera el tema de transparencia en la gestión. Además también tocamos los temas que usted nos acaba de mencionar, que es el tema de las brechas en educación, en salud, en infraestructura vial, en agua y saneamiento, etcétera, etcétera. Y por eso les decía que la mejor manera de poder llevar adelante esta lucha para disminuir las brechas es articuladamente entre gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional. De la mano también con el legislativo, como está claro. Entonces, lo que el Perú necesita es que cada vez nos articulemos más, hagamos el mayor esfuerzo para tratar de disminuir los índices de anemia, de desnutrición crónica infantil, de mortalidad materna, y ver mayor descentralización, que ya no haya las oficinas, digamos, por un lado las del gobierno nacional y las del gobierno regionales luchando entre sí. Eso no queremos. Lo que nosotros queremos es más bien la suma de esfuerzos que permita solucionar los problemas. Yo creo que, por ejemplo, hay algunas
algunas competencias que son de carácter regional, como es en el caso de la dirección de producción para los gobiernos regionales, que muchas de las veces se superpone con produce, ¿no? Y así sucesivamente pasa con trabajo, con educación. Por eso es que consideramos que en los próximos días seguramente vamos a tener una reunión con el Premier, el Presidente de la República y posteriormente con el Presidente del Congreso para poder establecer lineamientos en los cuales nos podamos poner de acuerdo por el bien del país. El país no necesita unidos, el país no necesita articulados, y yo creo que la mejor manera de avanzar es la suma de esfuerzos. Bien, padre Gastón, tenemos un nuevo presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, el señor Servando García, y parece que en el discurso por lo menos se está ratificando los compromisos de la lucha contra anemia, desnutrición, brechas sociales. ¿Cuál es nuestra expectativa en relación a esto, Gastón? Porque creo que todos estamos preocupados, más ahora que nunca, porque hay una enorme cantidad de dinero que se ha transferido ya a los gobiernos regionales y también supuestamente para los municipios. Yo creo que hay una expectativa bonita, ¿no? Este señor sale de Piura, y Piura para nosotros ha sido una especie de piloto para tener un trato especial frente a los niños, donde se hizo un encargado de toda la región para el tema de la infancia. Sistema regional de la Claro. infancia. Entonces, en ese sentido, es muy bonito, yo estoy muy contento de que haya salido una persona de Piura, porque tienen una experiencia única en el Perú, ¿no? En el Perú y en buena parte de América. Es decir, cómo dedicar esfuerzos a esta mejoría de la infancia, de la primera infancia en nuestro mundo tan complicado. Piura es un departamento muy complicado, es el departamento que tiene más agricultura, pero al mismo tiempo es el departamento que ha padecido los horrores de los niños, ¿no? De los niños Pequeños. El niño... la emergencia del niño. La emergencia del niño, ¿no? Y entonces está en reconstrucción, y una reconstrucción que se nos ha alargado. Hace 3 años que estamos luchando con eso y deberíamos haber terminado ya. Y no estamos ni en el 50%. Bueno, yo te quiero participar algo, Gastón, que oficialmente ya nos ha llegado una solicitud de parte del gobierno regional de Piura. El día de mañana la gerente de Desarrollo Social está llegando con un equipo de gente para poder discutir cómo y en qué forma podemos articular, apoyarlos como inversión en la infancia en este esfuerzo de movilización regional por la infancia y la niñez de esta región. Ya para modo de entrar en tema, Gastón, ya está con nosotros la doctora Fiorella Molinelli. ¿Por qué no veamos un poco el tema del video de salud, o sea, del libro blanco? Se ha presentado el libro blanco como una forma de decir estos son los retos y desafíos que tiene salud para poder entrar en forma y llegar con calidad de atención a la gente. Entonces veamos este video de salud, por favor. La principal contribución es que aporta una mirada estratégica al desarrollo, a la mejora de la gestión, a la transparencia y sobre todo a la sostenibilidad financiera de la seguridad social. Este esfuerzo tiene que verse como un esfuerzo que forma parte de medidas de gobierno en favor de la salud de toda la población y en particular de quienes más la necesitan, que son las personas de escasos recursos. Ahora recordaba, por ejemplo, que es un documento que está alineado a 3 políticas de gobierno de nuestro presidente Martín Vizcarra, ¿no? La lucha contra la corrupción, generar confianza y transparencia aporta a la lucha contra la corrupción. El fortalecimiento de la gestión y de la sostenibilidad financiera aporta al fortalecimiento institucional, que es otro derrotero en el que estamos trabajando muchísimo como país y como gobierno. Y el primero de ellos, que es el bienestar general de la población.
Bueno, es una buena introducción para ya hacer la presentación de la doctora Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de salud, que ya está con nosotros. En este año de la universalización de la salud en el Perú, la responsabilidad de salud es una cuota muy importante. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente ese es un gran desafío, ¿no? Somos más de 33 millones de peruanos. Y allí están distribuidos entre distintas, en el sistema de salud tenemos por ejemplo a Salud, que atiende a más de 11.700.000 asegurados. El CIS, por ejemplo, atiende a 18 millones de asegurados y tenemos casi 4 millones de peruanos que no tenían hasta antes del decreto de urgencia una posibilidad de acceder a un sistema de seguro, ¿no? Como una introducción, doctora Fiorella, ¿qué es el libro blanco? Estamos hablando y está abierto ya el chat, que están dando la bienvenida. ¿Qué es el libro blanco? ¿Qué significa esto en términos de esta modernización de salud y al cumplimiento de metas y compromisos? Sí, el libro blanco lo que ha querido ser es, digamos, un instrumento de gestión para los próximos 4 años, en donde establecemos una hoja de compromisos, de tareas que a lo largo de los próximos 4 años vamos a desarrollar para modernizar la seguridad social, ¿no? Compartimos con un diagnóstico claro de cuál es nuestra situación real, porque si no somos conscientes de cómo estamos, tampoco podíamos trazar una hoja clara de ruta hacia dónde vamos. Entonces, por ejemplo, en el libro blanco se identifica nuestro punto de partida. Salud tiene una brecha de infraestructura de 32.000 millones de soles. Es decir, de nuestros 406 establecimientos de salud, tenemos, por ejemplo, 10 megahospitales, 80 medianos, 306 establecimientos de primer nivel de atención. Necesitamos pasar, por ejemplo, de 10 grandes a 21 grandes hospitales. Nos faltan completar 11 más. De 80 hospitales medianos deberíamos tener 120. Y en lugar de 306 establecimientos de primer nivel, deberíamos tener 449. Esa es la brecha de infraestructura y eso suma 32.000 millones considerando el equipamiento. Y además tenemos una brecha de recurso humano que, por ejemplo, está alrededor de 9.000 enfermeras, 5.000 médicos y 9.000 camas. O sea, si a mí me preguntan, ¿qué faltaría dentro del Seguro Social para poder atender de manera oportuna y de calidad al asegurado? Me falta cerrar una brecha de infraestructura muy importante que está valorizada en 32.000 millones. Y que paguen la deuda, ¿no, doctora? Y además tenemos algunos pasivos, como por ejemplo deudas históricas que han superado los 4.200 millones de soles al día de hoy y que hay una ventana de oportunidad gracias a un decreto de urgencia que hemos trabajado para que hoy más de 80.000 morosos, la micro y pequeña empresa y también el propio Estado, se acoja a este fraccionamiento de deuda, condonándoles intereses y multas y puedan pagar hasta en 120 meses lo que nos deben. Y eso nos va a permitir comprar ambulancias, equipamiento, medicinas y seguir haciendo las remodelaciones en los hospitales que muchas veces han estado olvidados y digamos con falta de mantenimiento. Padre Gastón. Sí, yo lo encuentro esto bien importante y bien trágico, ¿no? Tener una deuda de más de 4.000 millones de soles es un déficit para el Estado terrible, ¿no? Pero no es un problema económico, sino es un problema de estructuras, un problema de atención a la gente, ¿no? Entonces uno se queda pensativo, esta es nuestra salud nacional, ¿no? La mayoría de la gente se atiende en esto, nuestra salud nacional. Entonces, ¿qué nos va a pasar mañana? ¿No? Cuando se nos viene, estamos con el coronavirus, entonces esto que nos asusta, bueno, a mí no me asusta tanto, pero en fin, pero creo que ahí estamos sujetos a problemas reales y tenemos ya un asunto bien grave que es el dengue, ¿no? El dengue no es una cosa que va a venir, ya está entre nosotros, ¿no? Y está en las regiones más pobres, ¿no? A mí me da mucha pena y conozco bien Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios, el dengue está azotando a todo el mundo
Y uno dice, ¿cómo se va a rehacer esa gente, ¿no? Sí. Entonces, estamos en una sociedad debilitada en materia de salud. Sí, bueno, en realidad hay varios temas que abordar, ¿no? En primer lugar es cómo llegamos a atender de manera oportuna y con una atención de calidad a nuestros asegurados, porque siempre yo he dicho, nuestras casas pueden ser humildes, pero el trato al paciente es fundamental. Y en materia digamos, de algunas epidemias que hemos tenido, efectivamente, antes que el coronavirus, el dengue es hoy una realidad en el Perú. En el caso de lo que es el Seguro Social, nosotros en el 2020 hemos atendido a 2.700 pacientes que han sido víctimas del dengue básicamente, como usted señala, están en las regiones más que nada de la selva, del oriente. La principal ciudad afectada ha sido Madre de Dios, luego Iquitos, Tarapoto, Ucayali y Lambayeque. No, tenemos ya protocolos porque una vez que se determina, digamos, la presencia de algo que puede afectar de manera masiva a nuestra población, nosotros lo que hacemos es primero separar nuestras infraestructuras destinadas a estos pacientes. O sea, yo estuve hace 2 semanas en Madre de Dios visitando el hospital, el Hospital Lazo, y prácticamente el hospital estaba muy bien equipado, los pacientes estaban siendo atendidos de manera personalizada, una buena parte del hospital, diría yo, más del 50% del hospital, estaba con las camas, los mosquiteros que se necesitan para proteger al paciente y todos los protocolos, por ejemplo, las soluciones que van limpiando la sangre de las personas y lo real es que se recuperan rápido, ¿no? En 5 días normalmente se les está dando de alta. Es más, Salud ha creado una fórmula que llevamos que es un ungüento que ha sido desarrollado por nuestros propios médicos de manera preventiva para que aprendan a usarlo, y son ungüentos que espantan, o sea, que no permiten que el mosquito te pique, ¿no? Y esa es una solución que hemos reproducido y que estamos llevándolas a las zonas más sensibles a manera de prevención. Porque... Ahora, esto es en el universo de salud, ¿no? Ahora, ¿cómo extender esta cobertura? Porque tenemos una secuencia especial donde tenemos los datos últimos del dengue y cómo está creciendo, y también para hablar si estamos preparados para una emergencia, por ejemplo, el coronavirus también. ¿Me permite? Pero, si vamos, ¿sí? Había una cosita que no lo quiero dejar pasar. Ayer en televisión dieron una vista de cómo está el hospital de Iquitos, a propósito del dengue, ¿no? Realmente era penoso, ¿no? Unas camas puestas unas al lado de otras, los pacientes vestidos sin atención, ¿no? Y uno sentía una pobreza, ¿no? Realmente lamentable, sobre todo en gente enferma, y enferma con una especie de plaga que hay, ¿no? Entonces uno, ¿qué se puede hacer ahí? Sí, bueno, no era en nuestro hospital lo de la foto, pero en nuestro caso, nuestro hospital es un hospital que ahorita sí estamos tratando de remodelar. La próxima semana yo estoy yendo a Iquitos. Es un hospital que fue donado hace más de 65 años por la Marina de Guerra del Perú. Es un hospital pequeño que además ahorita estamos remodelando la emergencia. O sea, yo estoy yendo a inaugurar la nueva emergencia. Pero además estamos ya, gracias a los decretos de urgencia que aprobó el Ejecutivo y que nos están dando un poco más de presupuesto, corrigiendo todas las distorsiones que han habido en el tiempo por leyes populistas que nos han quitado recursos. Lo que estamos haciendo este año es iniciar el expediente técnico. Ya el Ejército nos va a ayudar con la remoción de tierras sobre el terreno que ya tenemos para el nuevo hospital, porque este hospital que tengo hoy está a la orilla de un río. Cada vez que hay crecido de un río, el río... Entonces, esa es la realidad con la que, digamos, mucha gente no es consciente, ¿no? Y son hospitales que han sido donados y que a lo largo del tiempo nadie ha pensado en que se necesita un nuevo hospital, necesitamos trasladar ese nuevo hospital a un hospital mucho más moderno y mientras tanto, porque eso es mediano plazo, los hospitales tardan en construirse, mientras tanto lo que hemos hecho es
mejorar la infraestructura ya existente, ¿no? Pero sí estamos con protocolos. Y también están con claros. Acciones y convenios también con municipalidades, entiendo, ¿no? También, y estamos trabajando con el MINSA también de la mano en intercambios prestacionales. El desafío en realidad es muy grande. Yo quisiera ir a un corte, pero y en el corte vamos a ver un micronoticiero de salud que se ha preparado justamente sobre estos deseos de estar más cerca de la gente. Adelante, por favor. Bienvenido a la primera edición de Salud Cerca de Ti. Hoy tenemos un magnífico programa lleno de información sobre cómo cuidar de nuestra salud. Demos inicio entonces al primer tema en este día. ¿Sabía usted que se ha escrito un libro blanco? ¿Qué tiene que ver el libro blanco con estar más cerca de la gente? Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud, nos lo explica. Escuchémosla. Están los modelos, los manuales, las brechas de infraestructura, las políticas para ser más eficiente en el gasto, y son más de 8 estudios que se han trabajado con expertos que definen todo lo que hay detrás de estas 9 políticas. Digamos, son los instrumentos técnicos que le dan soporte a las políticas que hoy se plantean en este libro para iniciar un diálogo. He tratado de resumir las principales ideas de lo que heredamos, pero también de lo que nos comprometemos a hacer en un marco de diálogo, pero también de compromiso de todos los actores, porque esto es una tarea de todos. Necesitamos que todos los actores que son parte de la seguridad social entiendan bien su rol, pero también conozcan los desafíos que nos quedan con mirada hacia el futuro. Muy interesante las acciones que se están tomando para brindar un mejor servicio a los pacientes asegurados. Ahora vayamos con la siguiente nota de lucha contra la anemia. Salud lanzó su campaña de lucha contra la anemia. Gracias a esta campaña se logró alcanzar el 100% de cobertura del tamizaje en niños de 6 a 35 meses de edad. De una población de 294.832 niños tamizados, 75.446 han sido diagnosticados con anemia y ya tenemos recuperados a 34.457. Regresamos. Está haciendo calor, ¿verdad? Estamos en pleno verano, por ello hay que ser precavidos y es muy importante saber que por estas fechas es cuando aparece el zancudo del dengue. Vayamos con las recomendaciones para estar preparados contra esta enfermedad. Llegó el verano. ¿Estamos preparados? Tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar ser atacados por el dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa viral transmitida por el zancudo del dengue. Para evitar ser picados por este zancudo se debe aplicar repelente cada 4 horas, usar ropa ligera y de colores claros que cubran la mayor parte del cuerpo, asegurarte que las ventanas de las habitaciones tengan mallas o mosquiteros, tapar, lavar y escobillar bien los depósitos donde se guarde agua. Prevengamos el dengue y disfrutemos de un verano lleno de felicidad. Ya estamos de vuelta. Ahora les pregunto, ¿saben qué son las CIPRES? ¿Alguna vez habían escuchado hablar sobre ellas? Las CIPRES son instituciones prestadoras de servicio de salud que fueron creadas con el fin de ampliar la cobertura de salud a nivel nacional y brindar un mejor servicio al descentralizar la congestión de los hospitales. Vayamos con la entrevista a un paciente que nos comentará sobre su experiencia con la IPRES ubicada en el distrito del Rímac. El trato está muy bien, de veras. Las doctoras, los doctores nos tratan bien con cariño, de veras, y con respeto, y nos hacen entender las enfermedades y para tomar las medicinas. Las medicinas son buenas, las doctoras y los doctores son buenos. Bien, parece que estamos llegando al final de nuestro micro noticiero, pero no podemos irnos sin antes hablarles de Padomi, la atención preferencial que brinda salud a pacientes que no pueden trasladarse a un centro asistencial. Esta atención se realiza en el domicilio del paciente. Pasemos con el señor Alfredo Barredo, gerente general de salud, quien nos comentará un poco sobre lo que es Padomi.
Esta gestión en los últimos 20 meses ha ideado algunos programas que permitan acercarnos más a dar una mejor atención a la población más vulnerable, como son las personas de la tercera edad y los niños, ¿no? Para esto, en el caso de PADOMI regular, hemos aumentado nuestra cobertura de 23.000 que teníamos hace un par de años a casi 50.000 que tenemos ahora, lo que permite que las personas de la tercera edad puedan recibir sus visitas mensuales en forma frecuente, llamando al teléfono 411-8000, se va a acercar en el transcurso del día un médico pediatra, un médico especialista, que va a atender la enfermedad del niño, lo va a evaluar y le va a dejar sus medicamentos. De esta manera el muchacho no tiene que salir de su domicilio, los padres van a estar más tranquilos con la atención profesional y reciben el medicamento en casa. Hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado y no se olviden que nos pueden seguir en los siguientes canales de atención. También brindamos información en quechua y aymara. Muchos saludos y nos vemos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Reiteramos en esto nuestro reconocimiento a Canal 18 Punto de señal abierta de UCI Noticias. También agradecemos a Canal 1 de 18.1, Canal 1 de WIN TV, Canal 15 de Vez Cable, Canal 715 de Cable Más, Canal 516 de Claro y por las plataformas streaming de Salgalú Televisión e Inversión en Infancia a nivel nacional. Bien, se está haciendo mucho en salud, pero creo que poco a poco se está cambiando un poco la cara de las cosas que la gente quiere y que sigue preguntando. Les pido un poco de paciencia, vamos a tratar de responder a todas las preguntas que están haciendo llegar a la doctora Jimena. Lo que quería saber, hay un desafío grande que se ha publicado mucho y es la deuda, tanto del sector privado como del sector público. ¿Podría un poquito pormenorizarnos en esto? Entonces hemos preparado unas 4 láminas vinculadas a esto. Hoy la deuda en el Seguro Social es de 4.200 millones. El mayor porcentaje corresponde al sector privado, que es quien más nos debe, alrededor del 80 y tantos %, y el resto corresponde al sector público, gobiernos locales, gobiernos regionales, UGELes, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es tratar de, a través del Ejecutivo, promover un decreto de urgencia que lo que hace es da un periodo hasta el 31 de marzo para que se puedan acoger al fraccionamiento aquellas empresas deudoras. Son más de 80.000 empresas que hoy pues, están comprendidas dentro de este decreto de urgencia y que nos va a permitir recuperar hasta 628 millones. En el caso de los gobiernos locales y gobiernos regionales, los gobiernos regionales son 581 millones la deuda. Sí, es más o menos 581 millones, pero quisiera retroceder al anterior. Al anterior. Tenemos los gobiernos locales, ¿no? Nos deben, por ejemplo, la Municipalidad de La Victoria, San Martín de Porres, Breña, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la Municipalidad de San Juan de Miraflores, son ejemplos de algunas, la Municipalidad de Surquillo, ¿no? Que nos deben mucho dinero, entre todas suman alrededor de 435 millones y que es un dinero que hoy ellas pueden refinanciar y ponerse a derecho con Esalud para poder Esalud recuperar y seguir haciendo más obras en favor de los asegurados. Tenemos otro cuadro también, Jimmy, por favor. Sí, dice, bueno, aquí quienes pueden acogerse, MIPIs, gobiernos locales y regionales. Por ejemplo, si Esalud, voy a poner, en el caso del gobierno de La Victoria, nos debe 123 millones, si se acogiese, podría pagar en 120 meses
podría rebajar su deuda a 43 millones, o sea, bajarla de 123 a 43 millones, pagando alrededor de 400.000 soles mensuales, ¿no? Y eso le permitiría ponerse a derecho y a salud poder atender mejor a nuestros asegurados, ¿no? Si algún deudor que tiene una deuda pequeña decide pagarla toda al contado, tiene un 20% de descuento. Eso también es, por ejemplo, MIPES. A veces nos deben, no sé, supongo, hay MIPES que nos deben 20.000 soles. Ahí dice que Salud espera recuperar 628 millones. Mucha gente no sabía esta información. Sí, así como sacan los municipios amnistía tributaria, esta es amnistía con Salud. Paga tu deuda y tienes hasta el 31 de marzo para hacerlo. Son más de 80.000 empresas deudoras que están sujetas a este beneficio y si lo hacen, podríamos recuperar 628 millones, pero además Salud, ojo, ya hemos entrado este año, sí, ya no queremos más deuda. Entonces tenemos varias medidas. Hemos comenzado a congelar cuentas bancarias de aquellos deudores que le deben a Salud. ¿Qué afecta y qué se haría con este dinero? ¿Qué es lo que me están preguntando en este momento? Bueno, con ese dinero, en primer lugar, hace falta contratar más recurso humano, ¿no? Un problema, si me preguntan, el mayor problema es las citas, los diferimientos de citas. Las citas, obviamente, hemos mejorado en 2 millones más respecto a años pasados, pero faltan médicos y faltan enfermeras. Entonces hay especialidades en donde hace falta contratar más personal. Con ese dinero podríamos contratar más personal para ir cerrando la brecha de citas. Podríamos comprar ambulancias. Por ejemplo, acabamos de comprar 30 ambulancias que van a ser entregadas esta semana que viene, pero en el Perú tenemos 406 establecimientos de salud. Necesitaríamos por lo menos 250 ambulancias más. Para eso también se necesitan recursos, ¿no? Y así como eso, modernizar los equipamientos que tenemos en nuestros distintos establecimientos. ¿Y médicos? Médicos y enfermeras, en realidad es todo, ¿no? Es personal asistencial, porque acuérdense que dentro de salud tenemos nutricionistas, tenemos odontólogos, sí, tenemos médicos, enfermeras. ¿Pero hay médicos suficientes para atender todas las demandas? Nos faltan 5.000 médicos, nos faltan 9.000 enfermeras y eso está en el libro blanco. ¿Y qué hacer para tener más médicos? Bueno, el tema es dinero, ¿no? Porque sin dinero no podemos contratar personal. Ese es el gran desafío de la seguridad social. O sea, no es que los jóvenes no quieren ser médicos. Hay de los dos problemas, ¿no? Porque también está el problema cuando ya uno va a las regiones, sobre todo a las regiones más olvidadas, en donde sí vemos que las universidades, por ejemplo, han formado médicos, pero no se han especializado, por ejemplo, se han quedado como médicos generales, ¿no? No hay una especialidad, por ejemplo, oncopediatría, que es tan importante, neurocirugía, anestesiólogos, radiólogos, médicos especializados en regiones es crítico. O sea, por más de que construyas el hospital más grande y más moderno, a veces terminan siendo elefantes blancos porque no hay suficiente personal especializado. Digamos, eso es un tema crítico que hay que trabajar y ahí hemos propuesto con el Congreso que se permita la doble percepción del médico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si, por ejemplo, en Moyobamba tengo al único neurocirujano en el MINSA, que me permitan que ese neurocirujano del MINSA vaya a trabajar en las tardes de salud, con lo cual le permites percibir 2 sueldos del Estado. Hoy no se puede. Hoy día un médico de la zona, el único especialista solamente puede trabajar o en MINSA o en salud, pero no puede trabajar en ambos lugares porque está prohibida la doble percepción. Esto pasa por un cambio constitucional que lo hemos solicitado al Congreso y que se han comprometido a hacerlo. ¿Qué otras cosas más? Hay que conversar con las universidades, que son las que forman a los médicos, para que prioricen aquellas especialidades donde hay la mayor brecha de recurso humano. Esto es un tema de formar a los médicos en donde justamente están las carencias. Y otro tema importante es la telemedicina, porque donde no hay presencia física, por lo menos la tecnología te ayuda a llegar. O sea, por ejemplo, tenemos allá médicos muy buenos, pero que se conectan con médicos especializados, oncopediatras, y nos ayuda a hacer prevención de cáncer de niño en zonas donde no hay. Hay creo que 28 oncopediatras en todo el Perú. O sea, imagínense la carencia de recurso humano que hay. Entonces, hay varios problemas que hay que abordar. Hay algunas soluciones ya puestas sobre la mesa.
al Congreso yo le he hecho algunos pedidos concretos. En primer lugar, les he dicho, hay que seguir trabajando sobre las deudas. O sea, ¿cómo evitar que la deuda se vaya generando más deuda? Bueno, que el MEF separe el aporte que corresponde a salud, en lugar de pasar la planilla completa a los gobiernos locales, que separe lo que es de salud y se lo dé directamente a salud. ¿Para qué va a darle al municipio y al gobierno regional la parte de salud y después no regresa? Luego, hemos pedido trabajar el tema de la doble percepción del médico. Hemos pedido una ley de contrataciones especial para el tema de salud. Y voy a poner un ejemplo concreto. Cuando alguien se rompe la cadera, tú no puedes comprar las prótesis, digamos, de manera indiscriminada, porque cada cuerpo tiene un tamaño especial. Y tú no lo sabes hasta el momento que tienes al enfermo ahí y tienes que medir el diámetro, digamos, el tamaño de la prótesis. Y eso, a veces en los hospitales lo que se hace es acumular varias compras para después poder salir a comprar al mercado. Entonces, o sea, los desafíos son bastantes. No puedes tratar el mercado de salud ahora, como si fuera un mercado donde compras computadoras o sillas. Esa es la gran diferencia. Hay algo que es una constante, Gastón, que está en todos los mensajes: la cultura de atención. Parece que es una carga muy pesada que tiene salud, no solamente salud, el sistema de salud, que no hay cultura de atendimiento al paciente, se sienten rechazados, a veces violentados. ¿Cómo es que salud está trabajando en esa perspectiva? A ver, aquí hay dos temas, ¿no? Primero, somos 57.000 trabajadores, ¿no? Es una organización, no es una organización pequeña, sino es una organización grande, donde tenemos que trabajar, digamos, todo el tema de las habilidades blandas, la capacitación, se va trabajando grupalmente, pero yo siempre he dicho, cuando comencé a ser presidenta de salud, yo tenía sentimientos encontrados, porque por un lado tenía la foto, yo perdí un hermano en salud, en un momento de una huelga, no atendieron a tiempo, ¿no?, al bebé que estaba por nacer y falleció. Pero también tengo grandes recuerdos porque en salud salvaron a mi hija en el Instituto del Corazón, que ya está por acreditar, en la próxima semana nos llega probablemente ya la felicitación del Joint Commission, que es una máxima acreditación, y también salvaron la vida de mi padre. Entonces, tenemos estas dos fotos de la moneda, de, por un lado, la congestión en la emergencia y la consulta, que responden a una carencia de infraestructura y de recursos humanos, o sea, ya los hospitales están al máximo, al tope. Yo el año pasado he puesto 1.200 camas sin construir un solo hospital, solamente sacando las áreas administrativas y poniendo áreas asistenciales, o sea, donde habían escritorios con funcionarios administrativos, salían y eso se volvía una cama para un paciente. 1.200 camas, pero eso no es suficiente porque acabamos de decir que necesitamos 11.000 camas, o sea, hay que seguir trabajando eso. Pero también tenemos la mejor experiencia de los pacientes, por ejemplo, que pasan por la alta complejidad, donde se hacen trasplantes, se hacen neurocirugías. ¿Cuántas vidas se han salvado con las operaciones más complejas del mundo que antes se hacían en el extranjero y hoy la hacen nuestros médicos, ¿no? Yo creo que hay esos dos puntos. Yo particularmente puedo contar también, como alguna vez comentaba con la doctora Fiorella, que bueno, soy uno de los admiradores de la unidad de neonatología, ¿no? Porque cuando mi hijo nació, Salvador nació bajo de peso y fue atendido por uno de los centros de excelencia que siempre caracterizó al ex hospital del empleado, y ahora me encontré con la noticia que se ha modernizado todo eso. Sí. Las UCIs neonatales han sido mi prioridad. Ustedes saben que son testigos de que para mí los niños claro, es mi prioridad, y más aún los neonatos, porque nuestro desafío es no perder ni una sola vida. O sea, son bebitos de 500 gramos, pues que ¿cuántos hemos salvado en el Revaleti y en hospitales como Sabogal? Ese es nuestro gran desafío. Ayer hemos inaugurado la UCI neonatal en el Hospital Sabogal, que era una tarea pendiente, y contamos hoy con la última tecnología y evaluando nuestros indicadores. Si bien es cierto en la región hay, en el tema de mortalidad hay 12, digamos, niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos, nosotros como salud ya estamos en 6 y nuestro desafío es llegar a 0, ¿no? Ese es nuestro gran compromiso, y por eso hemos priorizado las UCI neonatales
Y para eso también se necesitan recursos y para eso se necesita que paguen sus deudas. No, totalmente de acuerdo. Mire, vamos a tener que ir a un corte. Estamos con la televisión digital y la televisión de cable, que es muy estricta en los tiempos, pero al volver queremos hacer la pregunta que todos están haciendo. ¿Estamos realmente preparados para el coronavirus, para atender al dengue? Entonces volvemos en el corte justamente con estos temas con la doctora Fiorella. Vamos, por favor. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, mientras el mundo teme el avance del coronavirus y aquí también en el caso de Perú, por el otro lado, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud del día de hoy, el contagio del virus del dengue avanza. Y tenemos las últimas informaciones que nos han hecho llegar, que en el caso del 2020 prácticamente se ha cuadruplicado la cifra en relación al 2019. O sea, estamos hablando de una realidad muy concreta y ahí tienen ese cuadro que en el 2019, en los 2 primeros meses, habían 38 casos y en este momento son 525. En Loreto son de 302, han pasado a 496. En San Martín de 6 casos han pasado a 294. Y así sucesivamente, inclusive en Cusco han llegado que no tenían ningún caso, tienen 22, y vamos ahí caminando el caso de Piura, que ya se han detectado 22, y por ahí va Ica también ha reportado el día de hoy 27 casos de dengue. Doctora Fiorella, ¿estamos realmente preparados para hacer frente al problema del dengue? ¿Cómo califica la prevención? ¿Más importante atender el coronavirus o este avance del dengue? Sí, yo creo que hoy en el Perú la realidad es el dengue. O sea, tenemos, como vuelvo a repetir, en el 2020, Salud va recibiendo hasta el día de hoy más de 2.700 pacientes. Estos 2.700 pacientes han estado distribuidos en Madre de Dios, en Iquitos, en Ucayali, en San Martín, la región de San Martín y Lambayeque. De toda esta población, lamentablemente tuvimos una pérdida de un bebé de 4 meses, pero después el resto de la población recibieron su tratamiento de manera oportuna y todos, gracias a Dios, se salvaron. Yo he visitado Madre de Dios, he conversado me tocó estar con 30 pacientes, en ese momento habían 30 pacientes internados. Hoy tenemos en nuestros hospitales 72, o sea, en toda salud, ahorita con dengue hay 72. La cifra de los 2.700 es el acumulado que hemos tenido durante desde que comenzó el año, pero ahorita hay 72. Esos 72 están distribuidos, como vuelvo a repetir, entre Loreto y Madre de Dios es la gran cifra, ¿no? Y luego sigue la región de San Martín, Ucayali y Lambayeque.
en promedio la permanencia es de 5 días. Habían desde niñitos, ¿no?, hasta adultos mayores. Todos vienen recibiendo el tratamiento correspondiente y en 5 días son dados de alta, ¿no? Y todos están con sus mosquiteros, su cloruro para... Pero esta es la atención de lo que me están diciendo. Esto es salud, pero el sistema de salud como sistema, ¿estamos preparados realmente para una emergencia creciente? Yo creo que hemos aprendido las lecciones. Ya. Porque esa no es la primera vez que ocurre esto en el país, ¿no? Ya. Cada vez que vienen los tiempos de lluvias, lo que pasa es que las lluvias hacen que se empose el agua en los recipientes, donde normalmente en los baldes, en las llantas, en los floreros, en los techos, se acumula esta agua y no existe, digamos, ahí es donde el bicho el mosquito, genera toda la incubación de sus huevos y no hay la limpieza constante. de estos recipientes o de los techos que se llenan de agua. Prevención, educación, y entonces mucho aquí también, es desinfectar bien los baldes donde están los contenedores de agua. Claro. Hay que trabajar con los mosquiteros, ¿no? Usar los repelentes que nosotros hemos trabajado, que funcionan muy bien. Hay que dar más atención a los medios de comunicación también para poder divulgar más detenidamente sobre esto. Gastón. Pero hay que formar a los medios de comunicación. Es la otra cosa que hay que hacer, ¿no? Sí. Creo que hay que formar también más y mejor a los médicos. A los médicos para que tengan más compasión, ¿verdad? Que a veces el médico es un funcionario frío, ¿no? Que entra y se murió el niño, qué pena, y vamos al siguiente, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere es un médico que le hable como persona y que le acompañe, ¿no? Sí, yo como mamá cuento algunas anécdotas que las he conversado con los médicos, porque también es contar la experiencia desde el lado del usuario, ¿no? Normalmente en las emergencias los médicos tienen su escala de Manchester. ¿Qué es la escala de Manchester? Es como, digamos, el protocolo de cómo se atiende una emergencia, donde te dice primero atiendes al más grave, al que está al borde de la muerte, en segundo lugar el que está al siguiente grave, ¿no? Menos grave, y así vas bajando y al último dejas aquellas urgencias, o sea, por ejemplo, alguien si está con fiebre, si está con dolor de estómago, ese que no corre riesgo su vida. Pero yo les contaba que para mí, yo soy mamá, tengo ni 3 niños. Yo en mi casa, si mi hijo está vomitando, si mi hijo está volando en fiebre, yo no hago la escala de Manchester de los médicos. A ver, es una emergencia, es una urgencia. Yo voy corriendo a la emergencia y no me muevo hasta que me solucionan el problema. Claro. Entonces, ese tema, o sea, hay que comenzarlo a sensibilizar desde el otro lado, ¿no? La mamá que está desesperada. Y para eso hemos encontrado algunas soluciones, ¿no? ¿Cuál ha sido una de las soluciones que hemos planteado? Por ejemplo, el Padomi Niños, la posibilidad de que un médico vaya a casa a atender las urgencias menores de los niños y no esperemos pues que la mamá, ante la desesperación, no tener a alguien cerca, acuda a la emergencia del hospital, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño tiene otitis, cuando un niño cae en vómitos, dolor de estómago, dolor de garganta, que son los virales, ¿no? De las épocas. Ahora también es una cuestión de estrategia y de coordinación, ¿no? Porque yo, de los reportes que hemos recibido de parte del tema del dengue, particularmente el 81.4% de estos están concentrados en Madre de Dios, Loreto, San Martín, Cajamarca y Tumbes. O sea, hay 5 áreas que podrían generar una acción concentrada realmente de un trabajo para atender esta emergencia. Mi pregunta es, salud con el Ministerio del MINSA, ¿están coordinando una acción coordinada con esto? Sí, siempre trabajamos de la mano. Hay estos COERS regionales que son esos comités de operación especial para, dentro de las regiones, todas las autoridades dicen cómo van a colaborar y en esas participa de salud, participa el MINSA, donde hay déficit de infraestructura de un lado, el otro aporta. O sea, si por ejemplo MINSA tiene más infraestructura que salud en algún lado, colabora con lo que puede. Si yo tengo más capacidad, colaboramos con lo que podemos. A veces, por ejemplo, ahora en Moquegua, que estamos con el tema de los desastres naturales, los huaicos, nosotros hemos habilitado en Samegua, que es un establecimiento de primer nivel de atención, hemos ido con nuestro hospital de oferta
Hospital Perú, que es nuestra oferta móvil, nuestro hospital móvil, y hemos todo, digamos, la parte del coliseo, hemos implementado rápidamente nuestro hospital móvil. Esa es una de las facilidades que tiene salud, que no solamente tiene oferta fija, sino que tiene oferta móvil, ¿no? Que puede desplazarse con médicos cuando han habido incendios, cuando han habido desastres, terremotos. En San Martín de Porres también hemos inmediatamente acudido con todos nuestros equipos y ahí vamos a estar. Hay muchas cosas, iniciativas que se están dando simultáneamente, ¿no? La idea es trabajar en equipo, porque cuando uno no trabaja en equipo, ahí es donde se pierde la fuerza para poder atender de manera inmediata. Definitivamente en el Perú tenemos brechas, hay que ir cerrando poco a poco esas brechas, pero también tenemos que ir mejorando en lo que hoy se tiene, ¿no? Veo que estás haciendo muchas cosas, inclusive también tenemos el Centro de Emergencia Mujer para casos de violencia, ¿no es cierto? Sí. Muchas Centro de actividades. Emergencia Mujer, no, sino consultorios para atención a mujeres víctimas de violencia o violencia familiar, ¿no? Que antes no existían. ¿Por qué? Porque habíamos recogido algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, va la mujer que ha sido víctima de violencia con los golpes, no te dice, para comenzar, que ha sido golpeada, se le atiende, se le cura físicamente, pero ¿quién le da ese acompañamiento permanente, que es lo más importante, que es el acompañamiento psicológico que necesitas para poder salir de este problema? O, por ejemplo, algunas personas, incluso cuando son víctimas de violencia sexual, necesitan hacerse su descarte de enfermedades de transmisión sexual. Y toda esa orientación no la reciben porque no revela. ¿Y el tratamiento de adolescentes? Ahí también hay un tema, ¿no? Cuando inauguramos las UCIs neonatales, y a veces nosotros tenemos mucho equipamiento en la parte de neonatal porque lo hemos trabajado, pero siempre queda pequeño. Yo digo, ¿por qué tantos niños nacen prematuros ahora y antes no pasaba eso? Y una de las respuestas inmediatas es que hay muchas niñas con el embarazo adolescente, ¿no? Jovencitas entre 12 y 14 años que además no asisten a sus consultas. O sea, no tienen esa madurez como para saber de que digamos son 39 semanas de gestación y que todos los meses necesitas ir a tu control, que necesitas tomar tu ácido fólico, que necesitas tomar tus pastillas de hierro, y eso está generando este problema de que muchos bebés nazcan de manera prematura y que tengamos este tema. Me están comentando, Gastón dice que no sabían que se hacía todas estas cosas, ¿no? Entonces es bastantes actividades que vienen desarrollando. Yo quisiera ir a un corte rápidamente para después volver ya con el chat, que hay mucha gente que está haciendo preguntas, pero digo eso. Hay una cosa que uno puede exagerar muchas cosas, pero en este país lo exagerado es la realidad, ¿verdad? Entonces, nos quedamos chicos frente a todas las cosas que hay que hacer. Todo es poco. Pero fíjate que aumentan todas las necesidades conforme aumenta la población. También. ¿No? Y la falta de educación nos trae dramas como estos de las niñitas que no son ni adolescentes, ¿no? Son preadolescentes. Claro. Y ya están con un problema de embarazo, ¿no? Sí. Y el miedo de la educación de los padres. Pues los padres no quieren tolerar que una niña vaya a tener un hijo. Sí. ¿No? Por eso la pertinencia y la delicadeza de tratar y enfrentar estos temas a mí me parece muy interesante. Tenemos que ir a un corte y luego volvemos con las preguntas. Sí, vamos a tratar de responder a todos los que nos están haciendo comentarios en este momento. Vamos a un corte rápido, por favor. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio es fundamental. Por esta razón, y con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, de organizaciones sociales, a operadores de justicia
y a personal involucrado en general en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes de 4 a 5 de la tarde y durante 15 semanas podrás acceder a la programación e interactuar abiertamente con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. Esto a través de tus preguntas, por supuesto, las cuales podrán ser enviadas por el chat en vivo o en el foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción y inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/gestión prioritaria. El factor tiempo siempre corre detrás de nosotros, así que dice que tenemos 2 minutos y medio aproximadamente. Si hay alguno de los chats, mostremos porque la Secretaría Técnica va a tratar de responder directamente. Dice Elizabeth, en el interior del país existen hospitales en infraestructura, pero que no funcionan porque no tienen los profesionales. Ok, vamos, ¿qué tan difícil tener más médicos es? Se habla mucho, sí, se habla mucho del coronavirus en nuestro país, pero no se hace más difusión del dengue. Bueno, ya hemos tratado el tema y yo creo que está en agenda. Rosy Miró dice, ¿existen vacunas que puedan prevenir el dengue? A ver, no hay. Entonces, Carolina Zulema, así con el sistema actual de citas colapsan, no me imagino cómo sería si todos los peruanos tuviéramos acceso al seguro de salud. Espera por una cita, en fin, el tema de atención nuevamente. Vamos, Ivonne Harry, ¿cómo se puede mejorar la atención a los pacientes en los hospitales? Y que para que se pueda ser atendido, nuevamente el tema es una constante. Sigamos, por favor. Dice Jimena, ahora que se llama IPRES, no se puede sacar cita por teléfono, se prioriza siempre la atención a los que se atienden por privado. Los asegurados tenemos menos derechos y facilidades. Bueno, son cosas que se tienen que corregir y darse en el camino. Vamos a ver. Jaime dice, tuve una emergencia un día con una paciente de la tercera edad. Se demoraron literalmente en la atención porque los domingos no había suficientes doctores. Temas de atención fundamentalmente. Vamos a mi mamá, Loriana Coa, tuve una emergencia que resultó ser simplemente una urgencia. Bueno, también temas de atención que tienen que ver con los hospitales. Carla Ticona, debe ya hacer el contrato de Citrometrix para pacientes oncológicos pediátricos, que esto no puede esperar. Bien, vamos a ver, son 12 fallecidos, no solo un bebé, debe ser alguna cifra que proporcionó. Sí. Ya. En Huancavelica aún existe una importante brecha de atención, principalmente en materia de infraestructura. Gregor Suárez es un periodista de Huancavelica. Bien, nos están viendo en diferentes lugares. Tenemos un comentario final con el compromiso, Fiorella, de seguir conversando sobre estos temas que captan interés. Sí, ahora nosotros hemos implementado la historia clínica digital que nos permite monitorear en línea 406 establecimientos de salud. Ya podemos, a partir de eso, optimizar la gestión. Podemos saber quiénes son los que se demoran en otorgar citas, digamos, más de 45 días, menos de 45 días, dónde están los cuellos de botella, dónde, por ejemplo, si llega un paciente con una hernia, una vesícula que debe atenderse en por lo menos 3 días y de repente el paciente lleva hospitalizado 10 días, ya podemos mandar alertas. Estamos mandando alertas, ya estamos trabajando con los médicos para enseñarles de que si su turno es 4 horas, hay que cumplir las 4 horas. No podemos programar. Tienen a veces para programar una especialidad, medicina general, por ejemplo, de repente son 20 citas, programas 10, se atiende 5, eso no puede pasar, porque nosotros tenemos que estar comprometidos fundamentalmente con el paciente. Y estamos trabajando en la Torre Bicentenario también, que es una torre que nos va a permitir ampliar 100 consultorios. Vamos a tener más de 19 especialidades
y todos los pacientes que excedan los 7 días en una cita, si tú llamas y te dicen su cita es de aquí a 10 días, pasas automáticamente a ser atendida por esta torre bicentenaria. O sea, hay mejoras en perspectiva. Que se vienen, por eso nosotros hemos dicho Torre Bicentenario debe ser un emblema, un proyecto emblemático en el 2021 y que nos va a permitir reducir el diferimiento de citas, ¿no? Vamos a seguir con el programa y seguramente vamos a seguir trabajando más cerca con E-Salud porque pensamos que hay aspectos que están directamente vinculados con la calidad de atención a nuestros pacientes y a los asegurados. Gastón, ¿alguna palabra final? No, yo estoy preocupado con otra cosa que te tocas un poquito, ¿no? Es qué hacer frente a los aluviones, a los huaicos, esas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo prever mejor esto en el Perú? Sí. No es problema de salud. No, claro, pero el problema es peruano, el problema, ¿no? Anoche el Jaime Chincha decía, es una película que vemos todos los años, todos los años, ¿no? Y es verdad, es verdad. Hay lugares que nos dejan como fríos, ¿no? ¿Cómo es posible que Chosica tenga tanta tragedia ahí, ¿no? Todos los años. Pero además son las mismas quebradas que se activan. Las mismas quebradas que se activan. También apareció una cosa que nunca había visto lo que hice. Estamos moqueo igual. Pero los otros, el Cusco, Santa Teresa, hoy lleva bodas de plata de tragedias, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto, no? Yo creo que merece un nuevo programa para analizar esto porque Gastón, ya que tú has mencionado la palabra frío, me dio frío. Ya sé que nos están pidiendo despedir el programa por el corte de la televisión digital, pero sí, evidentemente lo que dice el padre Gastón Garatea es muy preocupante porque ahora ya se viene marzo, inicios de abril, el friaje. Entonces, yo creo que esta es una zona que se repite en las películas todos los años y trataremos anticipadamente el tema. Muchísimas gracias, gracias Fiorella, a ustedes, muchísimas gracias, padre. Gracias, y volvemos como siempre con Diálogo Abierto todos los jueves. Muchísimas gracias, buenas tardes.